A partir de este momento, comienza Pirámides de la Comunicación. Una oportunidad de conocer todos los secretos para alcanzar el éxito y cambiar los comportamientos erróneos originados por medio de la comunicación. Pirámides de la Comunicación. Conduce Ángela Perrone. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Buenos días, amigos. Bienvenidos a nuestras Pirámides de la Comunicación. Hoy tenemos a un invitado muy querido para mí y vamos a hablar con él sobre la influencia de la comunicación en la salud física y emocional de las personas. Vamos a tener el espacio con Patricia, dedicado a los horrores de la comunicación, y vamos a responder a las consultas que nos envían a través del correo electrónico angelaperrone@hotmail.com. Así que a no perder ni un minuto y ya nos vamos a la nota. Y aquí quiero presentarles al señor Walter Bombín. Él es naturópata paracelsiano, realiza la lectura del iris, hace fitoterapia, aromaterapia y flores terapéuticas de Alde. Además, lo conozco ya hace mucho tiempo. El destino nos permitió encontrarnos también en un medio de comunicación, en una radio, y desde ahí creamos un vínculo en el cual muchas veces nos ha tocado compartir, inclusive charlas y también atendiendo gente, él desde su área y yo desde la parte de comunicación y PNL, y es un gusto muy grande para mí tenerlo hoy acá, porque considero que es una persona que tiene mucha riqueza de experiencias y también de conocimientos. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido a estas Pirámides de la Comunicación. Mirá qué energía que hay cuando entras acá adentro, ¿viste? Y encima nos regalaron esta pirámide que no me puedo olvidar, Tito, sí, de Tendiendo Puentes. Fíjate qué nombre de un programa, justamente tan asociado a la comunicación, Tendiendo Puentes. Y él tiende un puente con nosotras regalándonos esta preciosa pirámide que la tenemos acá de buen augurio, un amuletito. Ahí está. Ángela, un placer enorme estar. Realmente siempre es un placer hablar contigo porque tenemos mucho en común con respecto, sobre todo a la comunicación, ¿no? de la gente en las terapias, y eso es fantástico. Y evidentemente no existiría la comunicación si uno no tiende puentes. Exactamente, una cosa va de la mano de la otra. Exactamente, no deja de ser un puente a todo eso. Y bueno, un poco es lo que tenemos que leer, lo que tenemos que hacer entender cuando la gente llega a la consulta. Yo tengo dos formas de entender esa comunicación. Una es la patología que manifiesta la persona y otra es lo que veo en el iris. O sea, el iris te comunica una determinada información, ¿verdad? Exacto. O sea, a través de la lectura del iris recibís conocimientos del estado general que tiene la persona que va a visitarte. Exacto. La lectura del iris funciona de la siguiente manera. En el iris se reflejan de 6.000 a 6.500 terminaciones nerviosas. Entonces, en el iris derecho vamos a ver de la mitad del cuerpo hacia la derecha todos los órganos. Por ejemplo, ahí vamos a tener el hígado, vamos a tener el páncreas, la mano derecha, el pie derecho, todo eso. En el iris izquierdo, por supuesto, la otra mitad del cuerpo, ahí donde vemos el corazón y vemos todos los órganos, mano izquierda, pie izquierdo. Perfecto, hasta ahí vamos bárbaro. Eso es lo que dicen los libros. Sí. Y es fantástico. Eso fue descubierto en el siglo XIX y en el siglo XX. Jensen, un doctor naturista, es el mapa que usamos y realmente es fantástico. Hasta ahí la parte física. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Con la experiencia hemos empezado a lograr a ver un montón de cosas que incluso los pacientes no tienen idea. O sea, los pacientes llegan y me dicen, tengo un problema X en la mano derecha. Sí. Estoy que no doy más por la mano derecha. Digo, hace poco llegó una paciente que incluso jugaba al voleibol. Una persona grande, con mucha fuerza, pero no podía tomar las cosas. Estaba perdiendo la fuerza de tomar las cosas con su mano derecha, que era la mano diestra, la mano que ella usaba.
Por otro lado, el tobillo también le dolía. Que corresponde al hemisferio izquierdo del cerebro. Corresponde al hemisferio izquierdo del cerebro, exacto. ¿Y qué significa eso? Significa que hay un tema, porque el hemisferio izquierdo, que se transmite a toda la parte derecha, corresponde a nuestra parte masculina. Claro, la lógica de Exacto, la vida, la parte lógica. toda la parte lógica, toda la parte masculina. El hemisferio derecho corresponde a todo nuestro cuerpo en la parte izquierda, que es la parte femenina, la parte de las emociones. ¿Ah? Entonces, le empecé a ver el iris, digo, bueno, ¿tenés pareja? Sí, tengo, pero nos llevamos bárbaro, cada uno en su casa, pero hace tiempo que salimos, nos llevamos bárbaro, todo genial, está perfecto. ¿Tenés hijo? Hija, mujer. Muy bien. ¿Tus padres? No, mis padres fallecieron hace tiempo, bla, bla, bla. Muy bien. Había entrado a la consulta con la hermana. Entonces, llegó un momento que paré. Digo, para un segundito. Dejé las lupas arriba del mostrador, y le digo, ¿qué problema tenés con un varón? Y quedó muda. No. Me miraba como diciendo, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué me estás diciendo? Sí. En eso la hermana salta y dice, fulano. Y entonces ella ahí como que empezó a recapitular, darse cuenta, y me dice, sí, le digo, ¿quién es fulano? Es mi sobrino, que está saliendo de las drogas, pero cuando entró y todo eso, yo no puedo perdonarlo. Yo no puedo aceptar que él esté en eso, ni puedo perdonarlo correctamente. O sea, le decía y le mostraba yo, tú no podés darle la mano para ayudarlo a levantarlo, ni dar el paso para levantarlo. No, claro, porque yo lo perdono. No, para un segundito, mírame lo que yo estoy haciendo. Y yo le estiraba la mano como quien da la mano a alguien que está en el piso para levantarlo. Y daba el paso para ayudar a esa persona. ¿Qué tenemos que dar para ayudar? Entonces, ahí hizo el clic en ella y se dio cuenta. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa y lo que quiero demostrar? Que la gente viene con un problema. Pero el cuerpo comunica y en realidad, por sí mismo. Exactamente. Cuando vamos a rascar, ahí está el origen de la cosa. Otra de las cosas que veo en el iris, y son cosas que pueden llegar a ser muy dolorosas, que han pasado, ya sea la muerte familiar, gente que tuvo problemas, como una línea del tiempo, ¿tá? Pero las cosas embromadas que realmente le afectaron a la persona, y no a todos nos afectan las mismas cosas con la misma profundidad. Entonces, esas cosas que marcan la vida y que marcan un antes y un después quedan marcadas. Esto no está en los libros, en ninguno de los libros de iridología. Es más, tuvimos un congreso iberoamericano y justamente con gente de Alemania, con gente de España, yo les comentaba, y dice, para el próximo congreso, que es en febrero de 2017 en Guadalajara, en México, tenés que ir y presentar todo esto, porque es un gran avance. Y la idea siempre es presentar todo para que se siga investigando, que es lo que estamos precisando. Llega un muchacho de 30 años con la madre porque ya tenía problemas en el dormitorio, tenía que abrir las puertas, entraba en un local cerrado, mucha gente, tenía que salir, o sea, precisaba salir y salir y salir. Tenía que haya aire, que estén las ventanas abiertas, las puertas abiertas, no podía estar encerrado. Ahí está. Muy bien, empecé a verle el iris y le pregunto a la madre, a ver, madre, ¿qué pasó cuando nació? Estuvo complicado. Claro. Hubo un forceps, hubo esto, hubo aquello. ¿Y por qué? ¿Hubo algún problema antes? Sí, en realidad estaba enredado en el cordón. ¿Qué pasó? A mediados del embarazo, ella tuvo una discusión, una pelea muy fuerte con, me acuerdo si era el padrastro, el suegro, una persona así, y el niño se dio vuelta. Ahí se enredó en el cordón umbilical, y cuando el nacimiento fue muy complicado, muy forzoso. O sea, justamente quería salir el niño. Pongámonos verdaderamente
en esta secuencia. ¿Cuánta similitud tiene todo lo que estás hablando, Walter? ¿Cuánta similitud con la programación neurolingüística en cuanto a que lo que estás haciendo es detectar programas a través de otro camino, pero que son muy parecidos a los que evaluamos cuando nosotros, a través de las palabras que usa alguien, de su lenguaje corporal y dentro del lenguaje corporal, también para los que hacemos un enfoque holístico, como es el caso de los dos, sí, nos damos cuenta cómo el cuerpo habla y expresa mucho más que todas las palabras. exacto. En la mayoría de los casos, las personas tienen una creencia de enfermedad que la mayoría de las veces no coincide con la realidad. Correcto. Su realidad empezó en otro lado y sabés que el momento del nacimiento es un momento que marca mucho nuestra vida. Sí, sí, totalmente. Porque casi siempre tiene una dosis de algo traumático saliendo de un espacio totalmente confortable, que en este caso no era tan confortable, y ahí el miedo. Exacto. Ahí el miedo a sentirse apretado. ¿Sabés qué? En lo que estás contando hay personas que plantean, por ejemplo, ese miedo al compromiso, miedo a tener una relación estable, miedo a que alguien los gobierne, y está muy relacionado con lo mismo que estás contando en este momento. Exactamente. Y lo vivido en el embarazo, y esto, hay mucha gente que, a pesar de que nosotros no lo creamos, hay mucha gente que no lo sabe. Sí. ¿Cómo? ¿El embarazo tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Sí, o sea, tendrá el que ver. niño, la niña, es 100% su madre. Y lo que siente su madre, siente el niño. Exactamente. Y es eso lo que va a vivir. Digo, hay enormidad de casos de eso, pero es maravilloso lo que vos decís, porque justamente la gente tiene que entender que todo está relacionado con todo y que somos un todo. Sí. Y hay cantidad de casos. La lucha diaria con gente por los problemas de diabetes, ahora mismo, que la gente, porque tiene un poco de azúcar en sangre, ya diabético. Entonces, ese título de diabético se mete en la cabeza de la gente, y soy diabético. Entonces nosotros tenemos que luchar todos los días con los pacientes para decirles, no, usted no es diabético, usted tiene un poco de azúcar en sangre. ¿Y qué pasa? Eso, y en el iris veo muchas veces el origen de todo eso, que es un poco, puede ser los problemas muy graves con respecto a problemas familiares, de peleas y disputas dentro del entorno familiar, el núcleo familiar en el cual vive. Está asociado a la falta de dulzura. Exactamente. ¿Verdad? Y también la soledad. La soledad y la soledad. Esos son muy comunes que haya diabetes. Pero por otro lado, también tengo un resonador cuántico magnético que ahí se ve si hay problemas de páncreas o simplemente hay azúcar en sangre, y eso es fantástico, lo que podemos mostrar al paciente con números, lo que le está pasando adentro. Interesantísimo, como no podía ser de otra manera, Walter, nuestra charla. Nos vamos a ir a la primer pausa de la mañana y vamos a tornar con una pregunta que yo te quiero hacer, que va más allá de la atención que das a los demás, que es personal tuya, ¿no? ¿Qué te movió, qué te impulsó a elegir como medio de vida dedicarte a esto? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona, por ejemplo, se vuelque de la forma apasionada y full time, como lo haces, permanentemente estudiando, dando todo, como en mi caso también, que es algo que también nos une, la pasión por lo que hacemos, para dedicarte a esto? Me lo vas a responder después de la pausa. Bueno, amigos, qué placer enorme encontrarse con alguien que, además de unirnos un cariño muy grande, también nos une una gran pasión. Qué lindo que es hablar con alguien que tenemos un idioma, un denominador en común, aunque transitemos caminos en apariencia diferentes, pero como ustedes ven, van al mismo lugar. Y quedó esta gran pregunta: ¿qué es lo que te motivó, Walter? ¿Desde dónde nace? ¿Desde cuándo esta necesidad de ayudar a la gente, de incursionar en todo lo que son estas disciplinas tan maravillosas a las que te estás dedicando? Bueno, en realidad, después que uno llega a determinado conocimiento y un poco haciendo conciencia de lo que podamos llegar a tener de consciente, en nuestra conciencia en sí, del conocimiento, me di cuenta cómo funcionaba la vida misma. Nosotros tenemos determinados programas a nivel genealógico que vamos cumpliendo de acuerdo a nuestros ancestros. Entonces,
el tema es que a uno lo llevan de la nariz, siempre me agarro la nariz y bueno, así lo llevan a uno por la vida, anda para acá, anda para allá, Y cuando quise acordar, estaba trabajando en una homeopatía y no tenía ni idea, solo que teníamos 2 pulmones, mucha casualidad y nada más. Pero cuando quise acordar estaba ahí. Fue muy loco todo eso. A través de una amiga que estudiaba fotografía conmigo. O sea, nada que ver. Pero cuando entré a ese mundo, dije, ¿qué es esto? No podía entender cómo eran tan simples las cosas. La sanación. O sea, empecé a hacer cursos, ahí se empezó a despertar todo, empecé a hacer cursos, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, hasta que llegué a hacer los cursos de iridología, fitoterapia, aromaterapia, flores terapéuticas, farmacia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, muchas veces, y esto tiene que ver con la simplicidad con la cual nos manejamos, y tan sencilla a veces son las cosas, llegan los pacientes al consultorio y dicen, yo tengo el mal de no sé qué, de no sé cuántos, son nombres. Digo, sí. Primero, yo no soy médico. Segundo, acá las cosas son muy sencillas. Si hay un problema en el riñón, yo sé qué complejo, qué fórmulas en tinturas madre le tengo que dar para que sane eso. Es tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué pasó? Eso lleva a todo un descubrimiento de una filosofía de vida. Te cambió tu vida. Cambia absolutamente la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí nosotros empezamos a ser arquitectos de nuestra propia vida, a generar nuestra vida. Y cuando descubrí esto, yo dije, no, esto es mi camino y es lo que voy a hacer. Previo a eso, me llamó la atención una señora que me hacía acupuntura, en el tiempo que se podía, que era legal que una persona que estudiara medicina china y sea profesional en medicina china pueda hacer acupuntura. Hoy ya no, porque solo es para los médicos. No sé qué tiene que ver la medicina china con la medicina alopática, pero ese es otro tema. Sí, son otros temas. Exacto. Entonces, le digo, mira, yo sé, conozco una cantidad de cosas de homeopatía, pero necesito algo para la parte emocional, de flores terapéuticas. Entonces me dijo, andate al lugar y decirle que yo te mando a estudiar. Y ese fue el clic, ese fue el segundo chispazo y abrió todo. Entonces, a su vez me dijo, y ese es tu camino. Ella la tenía más clara que yo, directamente. Siempre encontramos en la vida, Walter, alguien, porque a mí, en algún momento contaré mi historia, me pasó algo muy parecido. Encontramos a alguien que de alguna forma, si estamos yendo por un lugar, es el encargado y quizá la dejamos de ver después. No es que nos acompañe el resto del trayecto, pero nos dice algo que nos muestra claramente, estoy yendo por la ruta que yo necesito verdaderamente. Es que cumplen una función. Sí. Hay personas que nosotros, si empezamos a recorrer nuestra vida, vamos a ver que encontramos personas que pasaron un instante por nuestra vida, nos dejaron tal cosa y nunca más las vimos. Esa es su función. Sí. Digo, estamos hablando incluso hasta y de pareja, estamos hablando de la misma manera que nosotros somos también parte de esa maquinaria. A veces entramos un momento en la vida de alguien. Claro. Yo me acuerdo que en un momento dado yo fui a casa de Galicia para hacerme un chequeo de rutina y había una persona que de la nada se acerca a mí a hablarme de sus problemas y sé que lo que le dije de alguna forma hizo un clic en su vida y después me llamó porque me escuchó en la radio para decir, yo ya no me acordaba, que en ese momento ella estaba en una indecisión muy profunda y eso que habló conmigo, que no sabía ni quién yo era, ni qué hacía, nada, le cambió totalmente la cabeza. Y eso nunca más la volví a ver. Exacto. O sea, son momentos y oportunidades. Exacto. ¿Qué pasó? Cuando empecé a estudiar todo esto y entendí que era mi camino, lo demás pasó a ser totalmente secundario. Y el camino es este. A partir de ahí empezaron las atenciones, medio de comunicación, congresos, etcétera, y cada vez más atenciones, más lugares donde atiendo. Atiendo en Maldonado, hoy por hoy estoy atendiendo en Maldonado, estoy atendiendo en Villa del Carmen, en Durazno, Tararira, Balneario Santa Ana en Colonia también, Trinidad, Canelones, y la agenda es bastante apretada, a Dios gracias, porque aparte amamos esto.
Quiero una última pregunta porque no tenemos demasiado tiempo y para mí es muy importante. ¿Cuáles son los mayores obstáculos con los que te encontraste? Porque sabes que en este momento puede haber gente que nos está escuchando que comparte con nosotros esta inquietud, esta pasión, pero no sabe que para todo lo que uno logra hubo muchos cascotes que se nos pusieron por delante, y sé que en mi vida fue así, en la tuya también, y tuvimos que correrlos a un costado con mucho esfuerzo porque ese era nuestra vocación, ese era el objetivo, no era un deseo furtivo, era un verdadero objetivo, y el verdadero objetivo, a diferencia del deseo, hace que nosotros podamos correr del camino lo que nos entorpece y seguir adelante. ¿Cuál fue o cuáles fueron los desafíos más grandes que tuviste que pasar para llegar al momento en que estás hoy? Un cambio de vida total. Aprender cuál era la verdad en valores. ¿tá? Cambiar tus valores. Cambiar mucho de los valores. Darte cuenta de que la parte material, en definitiva, es un medio y nunca puede llegar a ser un fin. No lo era, pero sí lo era inconscientemente. Sí. Pero empezamos a tomar conciencia de las cosas y después empezamos a hacer conciencia con de eso, y donde ahí empezamos a asimilar todo. Hoy en día, darnos cuenta la falta de crecimiento, ¿tá? Y eso nos lleva a ser humildes. ¿tá? Entender que todos los seres humanos son iguales, absolutamente todos. ¿tá? La única diferencia que tenemos entre nosotros es la diferencia de crecimiento, nada más. Es de poder darse cuenta de que hay gente a la cual nosotros podemos ayudar y que nos puede entender, otra que no nos va a entender. ¿El prejuicio fue en algún momento un obstáculo en tu camino? ¿El prejuicio de la gente? No, para nada, porque si no yo no hubiera estado aquí. Siempre fui de buscar, y por eso estoy hoy aquí y ahora. O sea, cada una de las cosas que pasaron en mi vida fueron necesarias para que yo esté hoy, y no dejo de agradecer. Lo que la gente llama cosas buenas o cosas malas. Hice cosas buenas, hice cosas malas. Exactamente eso es lo que pasa, pero todos los seres humanos nos pasa lo mismo. ¿Ah? A todos hacemos cosas que después podemos llegar a arrepentirnos. No podemos arrepentirnos. Esas cosas fueron necesarias para que nosotros pudiéramos crecer. En definitiva, en la vida no hay ni bueno ni malo. Son aprendizaje las cosas. Es eso, muy sencillo. Y rescato totalmente lo que decís. No seríamos nada de lo que somos si no hubiésemos atravesado todo eso. Exactamente. Y a la gente que le está interesando esto, hay dos formas, que siempre lo que yo le digo a los alumnos y le digo a los que están aprendiendo y en los congresos y en las comunicaciones. Hay dos formas de vivir. Una es en el conocimiento. O sea, a mí me enseñan a hacer una lapicera y abro la lapicera y vivo de vender esa lapicera que hago. Y está perfecto. ¿tá? Pero atrás de de repente aparece una persona a la cual eso es vivir en el conocimiento. Ahora bien, vivir en el misterio es aquel que le enseñan la lapicera, a hacer la lapicera, y la lapicera la hacían de metal, bárbaro, pero por allá se le ocurre decir, la voy a pintar, ¿sabes qué? La parte de arriba amarilla, la parte de abajo de negra, y la vendo a los hinchas de Peñarol. La parte de rojo, azul y blanco, y la vendo a la gente de Nacional. Y así, y si la hago de repente con dos colores, entonces entré a investigar cómo funciona la tinta, cómo puedo hacerlo, qué materiales, etcétera. Y ahí entra en el misterio. Y ahí yo solo sé que no sé nada, y eso es lo mejor que nos puede pasar, y eso es lo que empieza a fomentar nuestra humildad, y la humildad es lo que hace más grande a las personas. Sin duda, no es casualidad, y te reitero nuevamente, te lo dije en otras oportunidades, pero las puertas de Pirámides de la Comunicación están abiertas cuando quieras venir a visitarnos, porque siempre es constructivo encontrar personas, también es constructivo encontrar personas que no coinciden con nosotros, convengamos, sí, obvio. Porque también nos ayudan a crecer. Es parte del crecimiento. Pero es muy gratificante cuando te encontrás con alguien que tenemos coincidencia prácticamente en un 100% de los conceptos, y como te decía, refuerza la idea de que no hay un solo camino para llegar a nuestros objetivos y a ser mejores personas y más felices. Hay diferentes caminos, pero tienen un denominador en común, lo que decías antes.
empezar a ponernos verdaderamente la camiseta de lo que creemos y seguir en el misterio de la investigación. Saber que lo que sabemos siempre es muy poco y nunca es momento de detenerse en ese camino y aprovechar las oportunidades. Walter, uno de los problemas más graves que estoy viendo en la gente joven y no tan joven es la deficiencia a la hora de saber cuándo algo es una oportunidad y no querer el resultado ya. Ese cambio de conciencia de decir, es mucho más importante descubrir el bosque que quedarme prendida en el árbol, pero la mayoría de la gente ve el árbol y no ve el bosque y nunca llegan por esa razón. Entonces los ves que van sorteando un obstáculo y el otro, quieren la felicidad rápida, inmediata, el resultado inmediato, y todos sabemos, quienes estamos en este camino, que eso no funciona así. Claro. Hay algo que siempre le digo, sobre todo a la gente que va con depresiones y está encerrada en la casa: el secreto del éxito es estar en movimiento. Sí. Es estar en movimiento. Cuando estamos en un movimiento, abrimos el abanico y ahí aparecen las oportunidades, una ventana abierta, una puerta abierta, etcétera, etcétera. O sea, no hay que encerrarse en una cosa. Que lo ayudamos desde el punto de vista de flores terapéuticas y todo eso, sí, lo ayudamos, pero mucho tiene que haber internamente, porque todos los problemas en la vida que nosotros tenemos, sencillamente están adentro nuestro, y la solución está adentro nuestro. Eso y es lo que tienen que ver con la comunicación. Totalmente. Con la comunicación intrapersonal, que es lo que nos decimos a nosotros mismos, e interpersonal, que es lo que hablabas anteriormente. Esta pequeña pirámide tiene un símbolo muy importante para mí, por ejemplo. Es alguien que se tomó el trabajo de pensar que nosotros tenemos este nombre, que viene al programa antes de nosotros, que hace muchos años que está en radio, y que tuvo este gesto. Es lo que va uniendo a la gente, lejos de crear competencia, une. Y eso es lo que necesita nuestra sociedad. Nos tenemos que ir, Walter, pero qué placer enorme. Quiero que digas cómo se comunican contigo. Bueno, el celular es 099-696-043. Yo atiendo el consultorio que en la zona de 18 de Julio y Minas, para que tengan una idea, acá en Montevideo. Y repito el celular, 099-696-043. También por Walter Bombín en el Facebook, nos encontramos siempre, por todos lados. Ha sido un placer realmente, y yo creo que siempre queda muchísimo por decir y siempre es poco cuando nos ponemos a conversar. Estas pirámides están abiertas para que vengas cuando quieras venir. Genial, muchísimas gracias por tu invitación. Y nos vamos ahora a la pausa de la primer media hora y después vamos a venir con horrores de la comunicación y muchas preguntas que nos mandan al mail angelaperrone@hotmail.com, que debemos y bueno, estamos en deuda con la gente. Ya volvemos. A veces el miedo te hace dudar. En Pirámides de la Comunicación, cuando lo que decís arruina tu imagen pública. Talento versus horrores de la comunicación. Bueno, amigos, con esta hermosísima canción, verdaderamente preciosa, el otro día la escuchaba en casa y tienen contenido como preciosa, en la mayoría de las canciones de Diego Torres. Qué lindas que son, o sea, cómo le pone tanta filosofía de vida a sus canciones. Por eso creo que también sigue vigente. Quizá no sea el boom de otros, pero cuando saca un disco, cuando saca una selección de canciones, siempre son de las que te van a quedar para el resto de tu vida y las puedes escuchar durante muchos años, que siguen vigentes. Se transforman en un clásico. Ahí está. Y como siempre, tenemos este espacio dedicado a esos horrores de la comunicación. ¿Y por qué les llamamos horrores? Porque son los que muchas veces dañan nuestra imagen pública. O sea, este espacio fue creado para que tengamos conciencia de que el impulso al responder muchas veces está detonado por un estado de ánimo, pero los peores horrores de la comunicación no son esos. Son los que nos permiten a nosotros mostrar al público creencias y valores que pueden desdibujar el concepto que los demás tienen de nosotros y arruinarnos grandes posibilidades. ¿Qué nos trajiste hoy, Patricia? Bueno, para hoy les trajimos una frase que dijo el exmandatario de México, Vicente Fox. Y lo que dijo fue algo así, que el 75% de los hogares de México
tienen una lavadora, y no precisamente de 2 patas o de 2 piernas, sino una lavadora metálica. A todo esto fue muy duramente criticado y debió pedir disculpas a las mujeres mexicanas, asegurando que nunca quiso llamarlas lavadoras de 2 patas. Con esta historia, sí, terrible declaración, terrible. Y más en la postura que está esta persona, ¿no? Por eso yo te quería preguntar, ¿qué impacto tiene una declaración así para un referente político de un país? Y bueno, es bastante funesto, pero como siempre digo, no es tan malo lo que dice primero, sino cuando se quieren retractar. Sí, exacto. O sea, tendrían que ir corriendo a hacer un mini curso de comunicación con un coaching de emergencia, sí, que les diga, bueno, metí la pata de esta forma, no me equivoqué, hice algo incorrecto, ¿qué hago ahora? Claro. Porque hacerlo incorrecto y después pegarle con más incorrecto, eso es lo que deja esa imagen peor. Claro. O sea, como siempre lo decimos, cuando alguien expresa un valor, lo que reciben las demás personas no es el error de la comunicación, es el desencanto, claro, ante el concepto que puede tener este señor, que capaz no fue su intención, eso, claro, no lo podemos saber. Sí. Pero lo que nos queda es que menospreció totalmente a la mujer, como considerándola poco menos que, primero, un lavarropas. O sea, sí, como diciendo, cuando yo digo, no es como las de 2 patas, estoy refiriéndome, que las dos son parecidas, solo que esto es más tecnificado. Claro. Las de 2 patas tendrían menos rendimiento, te digo la lectura que podemos hacer del mensaje. No sabemos si esa fue la intención, seguramente no. Claro. Pero te digo, ¿qué es lo que salió afuera? ¿Qué es lo que recibió la gente? ¿Qué pasa? Si esto lo dice, por ejemplo, alguien que es un mediático de la televisión, una persona acostumbrada a escándalos y todo lo demás, a nadie le pasaría ni por la mente darle importancia, porque no es algo tan grave. ¿Cuándo se torna grave? Cuando la persona que lo dice es un referente. Exacto. Un referente al cual nosotros le confiamos nada menos que la organización o el mando de todo un país. Ni que hablar. Cuanto más alto es el rango de una persona, cuanto más grande es la responsabilidad que tiene, es más importante que su comunicación sea cuidada. ¿Cuál es el problema acá? Que la mayoría de la gente, aunque te parezca mentira, Patricia, que va subiendo escalafones en la vida, le presta más atención al carisma, le presta más atención a todo lo que es la parafernalia de la publicidad, que al contenido de lo que es la comunicación. No son muchos los que paralelamente a comenzar una campaña, y en este caso estamos hablando de los políticos, pero también se ve mucho en las personas que quieren crecer en cuanto a actores, actrices, que se llevan premios, pero a la hora de declarar algo, cuando les hacen una nota, desmerece totalmente su talento. Sabemos que tienen talento, pero la imagen pública que dejan en las personas es totalmente desvalorizada. También tenemos el caso opuesto de personas en las que nosotros esperamos que no mantenga una imagen pública, como por ejemplo el caso de Vicky Zipolitakis, que ella, al contrario, esperamos que todo el tiempo haga esas declaraciones desafortunadas y, ¿no? Como que no mantiene esa imagen pública, ¿cómo te explico?, de referencia. Ahí está. Entonces llegamos a una conclusión. ¿Qué es lo que más nos molesta? Patricia, la decepción. Exacto. La decepción en todos los órdenes de la vida es lo que más nos duele, cuando esperamos algo y se produce todo lo contrario a lo que imaginábamos. Cuando alguien ya es un referente de dichos totalmente inapropiados, lo que nos sorprendería, que un día saliera a decir algo coherente y dijera, ¿saben una cosa? Yo estaba poseída por un demonio desequilibrado y ahora empecé a aprender una disciplina de comunicación y cambio. Ahí todo el mundo quedaría impactado. Sí. Sería muy mediático que lo haga. ¿Qué es esto? Realmente sería algo impactante. Pero de alguien que no esperamos, como es un primer mandatario, es verdaderamente choqueante. Pero ya te digo, lo complicado acá es el querer arreglar las cosas. En este caso lo que tendría que haber hecho, por ejemplo, no es decir eso y repetir el error, porque cuando él se disculpa repite algo como reafirmando, cuando en comunicación lo repetimos es que reafirmamos que eso es lo que pensamos. Entonces tendría que no haberlo repetido y haber dicho, como te digo, siempre zafa
el poder reconocer sin justificación. Él ahí se justifica, sí. diciendo que no quiso decir tal y tal cosa. Claro. Pero al decir que no quiso decirlo, repite. Sí. Entonces, no justificarse y decir, bueno, fue un tremendo error, no fue mi intención y pido disculpas a todas las mujeres si interpretaron algo que en realidad desde el fondo de mi corazón, y ahí tenés que bajar Claro. a conectar con la gente desde un lugar humilde, desde el fondo de mi corazón, lamento haberlas ofendido. Esa sería la manera de haber salido de ese horror de comunicación para dejar por lo menos un 50% menos de descrédito. Perfecto. ¿Tenías otra pregunta? Sí, teníamos otro caso que en realidad es como la antítesis, ¿no? Es una persona de referencia, como es Donald Trump, que todo el tiempo está discriminando en general, ¿no? O sea, por clase social, por raza. Sin embargo, va primero en las intenciones de voto. Eso es algo muy increíble, ¿no? Que la gente igual lo siga, ¿no? Discriminando. Quizás es la cabeza del estadounidense que... No, es que no es por ese lado, Patricia, te voy a explicar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de Donald Trump, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la primera imagen que viene a nuestra mente? Una persona, un filósofo, cambiador de pautas del mundo, una persona que ayuda verdaderamente a la humanidad a crecer. No. No, ¿qué nos viene primero a la mente? Y alguien poderoso, autoritario. Autoritario y que llegó a lo más alto en cuanto a poder económico. Uh-huh. Y eso evidentemente, ¿qué le pasa a mucha gente? No está buscando en él la palabra de crecimiento personal, sí. Está buscando el poder. Claro. Entonces las personas que en este momento aceptan todo tipo de despropósitos descalificativos como él hace, no toman en cuenta esa parte, porque tampoco nunca esperaron que fuera diferente, Uh-huh. porque él nunca vendió otro modelo. Claro. Imagínate que él hubiese empezado predicando ondas de amor y paz por la vida, tipo zen, Sí. y de repente cambia totalmente y pasa a este otro modelo. Claro. Ahí hubiese sido totalmente desmotivante y, como te digo, decepcionante. Claro. Pero él no decepciona a la gente, Claro. porque la gente que lo sigue no espera de él otra cosa. Uh-huh. Esa es la diferencia. Y acá vale recordar a todas las personas que les interesan los temas de comunicación, que cada uno de nosotros, cuando elige un camino, cuando elige una profesión a la que va a dedicarse, es muy importante la congruencia. Por ejemplo, si vamos a una peluquería, Uh-huh. la congruencia para la peluquera, ¿qué es? Que su cabello por lo menos esté medianamente cuidado. Sí, ni que hablar, están vendiendo una imagen. Está midiendo una imagen. Y además, ¿qué otras cosas busca una persona cuando va a una peluquería? Sentirse a gusto, sentir que la persona la trata cálidamente, que la atiende. ¿Por qué? Porque es un espacio Sí. que para las mujeres y ahora también para los hombres esperamos eso. Sí, es muy importante además. Ahí está. Sentirse comprendida, que uno le pueda transmitir lo que Ahí quiere está, y que lo perfecto. interpreten. Pero no hay otra aspiración mayor, Claro. porque más que dejarnos bien arregladas y hacernos sentir felices, no esperamos que sea una persona orientadora No, familiar ni hablar. ni nada que se le parezca. Por más que en las peluquerías cada uno va y dice y todo cuenta sus historias y todo lo demás y terminan Sí. siendo bastante psicólogas en ese sentido. Pero entonces, el problema viene cuando alguien que se dedica verdaderamente Claro. a ayudar a los demás, que predica determinados comportamientos, sea desde las religiones, sea desde las tendencias, por ejemplo, de lo que hablamos hoy con Walter Bombín, Sí. los que nos dedicamos a full a este tipo de cosas. También en nuestra vida tiene que haber un punto de coherencia. Ni que hablar. Que si uno de nosotros sale a decir, por ejemplo, comentarios totalmente descalificativos Ujú. de una persona por una diferente orientación sexual o de alguien porque tenga otra raza, otra idea política, otra religión, ¿qué es lo que estamos demostrando? Que somos una farsa, Claro. que en realidad estamos predicando lo que no creemos, y eso en programación neurolingüística es muy fácil de reconocer. Justamente una de las condicionantes más importantes que tiene esta magia de la comunicación es que nos permite, a través de determinados pequeños detalles que pasarían inadvertidos para los que no conocen en profundidad Sí. estas técnicas, no se darían cuenta tan rápidamente. Pero para los conocedores de todo esto, sabemos que la letra chica del mensaje es lo que vale.
No es Sin lo que dudas. yo digo, es cómo lo digo y es la continuidad de un comportamiento. Nosotros no podemos evaluar a alguien solo por un chispazo, Claro. sino que la trayectoria es muy importante. Una trayectoria que no es de perfección, porque somos seres humanos, Sí, obvio. pero sí tiene que ser de congruencia. Eso es lo principal.